Paz, hermanos. Voy a invitarles, hermanos, a que leamos la carta a los romanos. Romanos, capítulo 12, hermanos, de Romanos. Y vamos a leer el verso 2, Romanos 12 y el verso 2, hermanos. Y veamos, hermanos, la recomendación que hace aquí el apóstol Pablo. Hablamos anteriormente de cómo poder mantener nuestra vida espiritual, cómo lograr hacer crecer nuestra vida espiritual. Pero veamos ahora una recomendación más que hace aquí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el verso 2. Y en aquel momento se la hacía a la iglesia de Éfeso. Pero ahora veamos cómo se lo dice a los romanos. Verso 2. Y no os acomodéis a este siglo o a este mundo, sino transformaos con la renovación de vuestra mente, para que podáis conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo que le agrada a nuestro Dios. Cuán importante es, mis amados hermanos, que nosotros día a día vayamos logrando darnos cuenta cuando el Eterno nos quiere decir algo. En aquel momento le dijo a los discípulos: vosotros sabéis cuándo ha de llover. Pero más aún así ignoraban muchísimas cosas. Y aunque Pablo quería cambiarle a los romanos esa falsa idea de algunas cosas, pero aún así también llama a los cristianos a una obediencia. Y les hace un llamado a una obediencia, hermanos, aún todavía más fuerte, más grande. Porque el llamado que le hace nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros es al corazón. En esta carta, hermano, de los romanos, no vamos a encontrar de que esta obediencia sea totalmente automática, en ningún momento. Cada uno de nosotros necesitamos saber cuáles son los requisitos, cuáles son los requerimientos para poder nosotros ir avanzando en los caminos del Señor. En la cual, mis amados hermanos, debemos nosotros en nuestro corazón desear, debemos de tener en nuestro corazón ese deseo de servir a nuestro Dios, y en la cual Él mismo nos llama a estar en obediencia. Pero vuelvo a repetir, en nosotros debe de estar esa voluntad de obediencia. No solamente porque Dios lo exige, sino porque en nosotros también debe de estar esa voluntad de obedecer. Y en la cual, mis amados hermanos, sin esa obediencia va a ser totalmente imposible de agradar a Dios. 2 puntos: una obediencia y voluntad para obedecer a Dios. Pero también debemos de aceptar que nosotros no podemos llegar a ella sin la voluntad de nuestro Señor. Si nosotros leemos, hermanos, el verso 13, de aquí mismo, hermanos, dice: compartiendo las necesidades de los santos, siempre dispuestos a la hospitalidad. Mire qué hermoso pasaje, hermanos. Y regresemos, hermanos, al verso 9. Dice: vuestra caridad sea sin hipocresía, detestando lo malo, abrazando lo bueno. O sea, aquí el apóstol Pablo, una vez más, mis amados hermanos, nos está diciendo que tenemos que tener en nosotros esa buena voluntad de practicar lo que es la obediencia. Pero también
tenemos que aceptar que esa obediencia llega por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos elige a nosotros. A veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos esta frase: he decidido yo seguir al Maestro. Pero ¿será así? ¿Será así que nosotros decidimos seguir al Maestro, o es que el Maestro nos elige a nosotros? Si nosotros recordamos en uno de sus escritos, el Maestro le dijo a uno de ellos: las zorras tienen guaridas, los pájaros nido, mas sin embargo yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Qué querría el Maestro decir con todo esto? ¿Qué querría el Maestro decirle a este personaje en aquel momento? Mis hermanos, en algún momento otros se ofrecieron a seguirle. Y los que fueron de repente seleccionados, aquellos ponían obstáculos como que tenían que ir a sepultar a sus padres y en fin, etc. Pero regresando a las obras son parte de cada uno de nosotros. En ningún momento Pablo quiso menospreciar las obras de cada uno de nosotros o de aquel entonces. Al contrario, más bien él viene y logra apoyar ese acto. Si nosotros, hermanos, cuando usted pueda leer los capítulos 13, 14 y 15, hace un énfasis ahí todavía más amplio, apoyando lo que es la obra. Y no viola en ningún momento, hermanos, o niega o dice él, hermanos, que nosotros no debemos de tener obra. Al contrario. Pero al nosotros tener obra, hermanos, o el practicar las obras, eso no nos hace que vamos a ser salvos. No. Las obras son la verdadera expresión, amor, hermano, del amor de una persona. Si tiene fe, se va a dar cuenta que también tiene que ser una persona practicante de lo que es las obras. Entonces, mis amados hermanos, en algún momento podría o se podría alegar, hermanos, que por todo lo que nuestro maestro hizo con aquellas obras, y de que de repente que las hizo en un sábado, podían hasta juzgarlo. Cuán difícil es, hermanos, es a veces que nosotros lleguemos al conocimiento, hermanos, y aceptar algunas cosas que de repente nosotros podríamos tener mal interpretadas. El apóstol Pablo dijo en cierto momento, hermanos, que aquel que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Eso tengámoslo bien en mente. Nadie va a ser salvo, vuelvo a repetir, hermanos, solamente por las obras. La fe sin obras es totalmente vana. Y la obediencia tiene que ser un acto o una acción progresiva, o sea, en aumento. Entonces, en algún momento, hermanos, se nos puede presentar a usted, a mí o a cualquiera de nosotros algo que nosotros de repente podremos hacer con nuestro prójimo. Y la pregunta es, ¿lo hacemos o lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, hermanos, no estamos practicando lo que es las obras. Si usted, yo, amamos la ley, vamos a tener amor por nuestro prójimo. Y si tenemos amor, vamos a amar la ley. Si amamos la ley, vamos a amar a nuestro prójimo. Porque es un mandamiento de toda aquella ley. Entonces, hermanos, podemos ver cómo va una cosa acompañada con la otra. Si en ustedes está el amor a la ley, hermanos, va a estar el amor al prójimo. Va a estar, hermano, todas estas cosas que le he mencionado. Entonces, hermanos, en resumida, si nosotros amamos los mandamientos, vamos a tener obediencia. Y si tenemos obediencia, vamos a tener una transformación. Y esa transformación nos va a llegar, hermanos, a una conversión. Y esa conversión, hermanos, nos va a llegar a dar lo que es el arrepentimiento. Y de ese arrepentimiento, el fruto, va a llegar a ser a que un día hagamos ese pacto con nuestro Dios.
una metamorfosis que tenemos que pasar, sí o sí, cuando queremos conocer los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo, no hay arrepentimiento sin conversión, no hay bautismo si no hay conversión ni arrepentimiento. Miren lo que dice, hermanos. Ahora les digo, hermanos. Filipenses, hermanos. Sí, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer el verso 5. Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Revestidos de los mismos sentimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el cual, teniendo la naturaleza de Dios, no juzgó como codiciable tesoro el mantenerse igual a Él. El verso 6. ¿Cuál sería el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo? Dice, revestidos de los mismos sentimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos hace esa recomendación. Y es la siguiente: hasta que usted y yo lleguemos a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo agrega que seamos imitadores de Él, como Él de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 5 una vez más: revestidos de los mismos sentimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y en el pasaje anterior dice que haya ese sentimiento que hubo también en mí. Y haya, dice en la versión que yo tengo, en ustedes esa manera de pensar que hubo en nuestro Señor Jesucristo. No dice que en Moisés, no dice que en Enoc, no dice que en David, no dice que en Salomón. Haya pues, dice, en vosotros ese sentir que hubo también en Jesucristo, en mí. Pero bien, hermanos, regresemos a Romanos, capítulo 11, y el verso 12. Dice, y nos presentan aquí unas cosillas, hermanos, y solamente vamos a leer el primer verso. Dice, y yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Nada de eso, que yo también soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora el verso 12 y el verso 1. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este ha de ser vuestro culto espiritual. Y el verso 13, el capítulo 13 y el verso 1. Todos deben someterse a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios. Entonces, hermanos, pregunto, ¿cuándo nosotros venimos y nos sometemos lo que es a una autoridad? ¿Cuándo venimos nosotros, hermanos, y optamos a obedecer a nuestras autoridades? Entonces, hermanos, significa que dentro de nosotros, hermanos, al conocer este camino de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar la palabra obediencia. Al tener obediencia, como decíamos anoche, hermanos, en la reunión, vamos a ir creciendo espiritualmente. Vamos a abrir lo que es las puertas a su espíritu, para que Él vaya en nosotros trabajando, y con el tiempo, hermanos, de nosotros, de nuestro interior va a ir germinando ese fruto del Espíritu. ¿Cuáles frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, todos esos 7 espíritus. Cuando nosotros venimos, hermanos, y logramos escarbar, hermanos, todo lo que es el Nuevo Testamento, se nos explica, y aún más, hermanos, ya no solamente, hermanos, ya no nos explica solamente, sino que se nos amplía el conocimiento de la ley. Porque a veces pensamos nosotros, hermanos, que los mandamientos solamente están, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, allá en aquellos primeros 5 libros de la ley conocidos como Torá, Pentateuco. Mas no es así. Uno de los mandamientos principales, hermanos, es el que el maestro dijo:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros venimos y amamos a nuestro prójimo y en algún momento se presenta en alguna dificultad, en algún problema económico o de lo que sea, ¿acaso no estamos nosotros disponibles, hermanos, a venir y a ayudar a ese hermano, a ese hermano? Entra lo que es, hermanos, la obra o las obras. Y al entrar nosotros, hermanos, en las obras, significa que vamos poco a poco conociendo lo que es la ley de nuestro Dios. Al conocer, hermanos, la ley de nuestro Dios, va terminando ese yo, ese hombre interior, hermanos, que Dios no quiere que tengamos. Mire lo que dice, hermanos, Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4. 4 y el verso 1. Sí, ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento, que quien padeció en la carne ha roto con el pecado. Mira qué recomendación nos hace aquí el apóstol Pedro. Ya que Cristo, o así que Cristo, ha padecido en la carne, o aquí dice en la versión que yo tengo, padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. ¿Cuáles serían los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles serían los pensamientos del Eterno cuando vino Él y tomó aquella decisión de mandar a su Hijo a morir por usted, a morir por mí? Y cuidado con esto, porque a veces, hermanos, base a eso, muchos vienen y dicen, Él ya murió en aquella cruz del Calvario y yo ya tengo la salvación totalmente segura. Equivocación, error. ¿Acaso, hermanos, no dice, como decíamos hace unos minutos, el apóstol Pablo, que el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser totalmente salvo? Porque nuestro Señor Jesucristo haya venido y haya muerto en aquella cruz del Calvario, no significa que su salvación está asegurada en ningún momento. Él vino a morir por los pecados pasados suyos y míos. O sea, nos ha dado, hermanos, una opción para que usted y yo seamos salvos. Y vamos a obtenerla si perseveramos hasta el fin. Y para poder llegar lo que es hasta el fin, significa que vamos a tener obediencia. Y eso es aceptar ese sumo sacerdote que nosotros tenemos. Ese sumo sacerdote que es el que intercede por nuestros pecados. Vuelvo a repetir, ese sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que Él interceda, que Él venga y abogue por nosotros, esto no le está asegurando, hermano, a usted que va a la salvación directamente. Mire qué dice, hermanos. Ya les digo. Permítanme un segundito, hermanos. Hebreos, si no me equivoco, 7, y si no se los debo, hermanos. Hebreos, hermano. Ahora se los digo, mis amados hermanos. Creo que es el verso capítulo 7, hermanos. Ahora se los digo. Sí, capítulo 7, hermanos. Capítulo 24, hermanos. Verso 24 del capítulo 7. Como permanece para siempre, posee, dice, un sacerdocio que no pasará. Verso 25. Y por eso también puede perpetuamente salvar a los que recurren a Él para acercarse a Dios, dado que está siempre vivo para interceder por ellos. Vuelvo a repetir. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que aboga por nosotros. Pero cumplimiento tiene que tener, hermanos, de lo que dijo el apóstol Pablo: aquel que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Esas hermosas palabras que él dijo: he peleado la buena batalla. Por lo tanto,
corona de vida me espera. Regresemos a la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y el verso 1. Vuelvo a repetir, ojalá esta carta la leamos en casa. Y son 3 capítulos muy hermosos, hermano. Y dice, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Este ha de ser vuestro culto espiritual. Verso 2. Y no os acomodéis a este siglo, sino transformaos con la renovación de vuestra mente, para que podáis conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y en nombre de la gracia que me ha sido dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis más de lo que conviene, guardad de vosotros una estima moderada, según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada uno de vosotros. Si nosotros, vuelvo a decirlo, hermano, hay obediencia, vamos a tener lo que es ese amor a nuestro Dios. Si hay amor a nuestro Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Si guardamos esos mandamientos, vamos a encontrar ese maravilloso mandamiento de amar lo que es a nuestro prójimo. Pero para llegar a esto, hermanos, en nosotros tiene que haber conversión. En nosotros tiene que haber esa transformación. En nosotros tiene que haber lo que es ese arrepentimiento. Al haber arrepentimiento hay conversión. Y dejamos de ser ese viejo hombre y somos ese nuevo hombre. En el cual, hermanos, es la única manera para nosotros poder obtener lo que es la salvación. Así que, hermanos, queda en nosotros que logremos cada día para que nuestra vida espiritual vaya en aumento, que nosotros vengamos y obtengamos lo que es obediencia. Si hay obediencia, vuelvo a repetir, vamos a agradar al Padre. Si agradamos al Padre, vamos a obtener un regalo, esa dádiva que es la vida eterna. Paz, hermanitos.